Bienvenidos al podcast Piedra Angular producido por Global Grace Ministries. Soy Francis Hueso, la presentadora del podcast. Estoy muy emocionada de comenzar una nueva serie hoy. Hemos llamado a esta serie Un recorrido por los Salmos y el episodio de hoy se titula Mi luz y mi salvación. Dios puso en mi corazón compartir con ustedes 4 de los salmos más conocidos de la Biblia. Como algunos de ustedes ya saben, mi madre nos enseñó a mis hermanos y a mí a memorizar sus salmos favoritos mientras crecíamos. Los 4 salmos que compartiré con ustedes son algunos de los salmos con los cuales crecí y los repetía una y otra vez y han sido gran bendición para mi familia y para mí. También tengo que decir que mi intención al compartir estos salmos no es solo que los repasemos para aprender sobre ellos, sino que también oro para que el Señor durante las próximas semanas los inspire a orar estos salmos con sus hijos, así como mi madre solía orar con nosotros. Sinceramente creo que orar los salmos es la forma más fácil de aprender a orar la Biblia. Comenzaremos la serie hoy con Salmos 27. En este episodio vamos a cubrir los primeros 3 versículos de este salmo que dicen: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién voy a atemorizarme? Cuando los malvados avancen contra mí para devorarme, mis enemigos y mis adversarios serán los que tropiecen y caigan. Aunque un ejército me asedie, mi corazón no temerá. Aunque estalle la guerra contra mí, incluso entonces estaré seguro. Este salmo es uno de los salmos del rey David. Los salmos fueron escritos como cánticos para el Señor, y David era un gran escritor. Él usó los salmos para expresar sus emociones, para alabar al Señor, para orar a su Señor y para enseñar a su pueblo a alabar a Dios. Nosotros, pueblo de Dios, podemos y debemos hacer lo mismo. Antes de continuar, debo recordarles que la palabra de Dios es viva. La Biblia no es solo un libro, sino que es un testimonio vivo y una prueba del poder de Dios. Por lo tanto, no solo es transformadora, sino que también milagrosa si la creemos. Algunas personas pueden leer la Biblia y pensar que es un libro tedioso o complicado si la leen simplemente como un libro. Otros pueden obtener algún beneficio si la leen para aprender de ella. Pero los que realmente se benefician de la Biblia son aquellos que la creen con todo el corazón y la aplican. En otras palabras, si van a orar los salmos, será mejor que los crean. Si lo hacen, les garantizo que les van a cambiar la vida. Entonces comencemos. El Salmo 27 es una declaración de la confianza de David en Dios. Nada hace más feliz a Dios que cuando su pueblo confía en Él. Confiar en Dios es tener fe, y sabemos que no hay nada imposible para los que creen a Dios. David comienza el salmo declarando que el Señor es su luz y su salvación. Recuerden que la palabra luz en la Biblia no representa solamente iluminación, como la luz del sol o de una vela, sino que también representa conocimiento. David entendió que el Señor, el Dios Todopoderoso, era su fuente de conocimiento, su fuente de visión en la oscuridad y su salvación del peligro, y por eso se preguntó a él mismo: ¿a quién temeré? Piénsenlo, amigos, en aquellos días no tenían electricidad, por lo que la oscuridad de la noche representaba un gran peligro para las personas. No solo podrían ser presa fácil o ser dominados fácilmente por cualquier enemigo escondido en la oscuridad, sino que también podrían resultar heridos fácilmente al caminar en lugares peligrosos sin la capacidad de ver hacia dónde se dirigían. Pero David sabía que si estamos en Dios no hay necesidad de temer al peligro que nos espera en lugares oscuros, porque Dios es nuestra luz y por lo tanto podremos ver a nuestros enemigos sin importar cuán oscuros sean sus escondites. ¿Alguna vez han recibido una advertencia de Dios para que no vayan a cierto lugar o se mantengan alejados de ciertas personas? Yo he recibido esas advertencias. Dios me ha salvado del peligro advirtiéndome que no me acerque a lugares o a personas.
David también sabía que Dios era la fuente de todo conocimiento. Por eso pudo ganar batallas y ganar territorio importante para su pueblo. También pudo declarar muchas profecías sobre el Mesías, y él comprendía cosas que a menos que Dios se las revelara, ningún hombre podría habérselas dicho. Amigos míos, cuando declaran en oración que Dios es su luz, le están diciendo: yo sé que puedes revelarme cosas que ojos no han visto ni oídos han oído. Tú evitarás que yo cometa errores. Me darás comprensión de las cosas que necesito saber y llenarás mi boca de sabiduría, porque tú eres la fuente de mi conocimiento. David declaró que no solo Dios era su luz, sino que también Él era su salvación. En otras palabras, también dijo que aunque no sepa todo y que no pueda verlo todo porque Él era humano, Dios podía salvarlo de cualquiera de sus enemigos y Él podría vivir sin temor. ¿Quién podrá enfrentarnos si Dios es nuestra salvación, amigos míos? Si ustedes por casualidad sufren de ansiedad, necesitan recibir una revelación de que Dios es su salvación. ¿Quién o qué puede tocar sus vidas si sus vidas están en las manos de Dios? Ahora bien, podrían decirme algunos de ustedes que muchas personas los han lastimado o que muchas cosas difíciles han traumatizado su vida. Entonces muchos dicen: ¿cómo puedo orar de esta manera? ¿Dónde estaba Dios cuando lo necesité o cuando necesité su guía o su protección? Amigos míos, ¿cuándo fue la última vez que ustedes declararon con todo su corazón el Salmo 27:1? Como dije al comienzo de este episodio, la Biblia solo funciona si la creen y la aplican. Ahora bien, no les diré que si creen que Dios es su salvación y su luz, no tendrán malas experiencias, porque eso no es lo que dice la Biblia. Lo que puedo decirles es que Dios estará con ustedes a través de esas experiencias y los va a sacar ileso de ellas. Hijos de Dios, no puedo decirles cuántas veces el diablo ha intentado matarme, pero Dios es mi salvación. Cada vez que el enemigo ha venido contra mí, el Señor me ha salvado por completo de ser tocada por los ataques del diablo. Me ha enseñado una lección a través de esos ataques, me ha dado un testimonio o me ha permitido crecer a través de los ataques del enemigo. El Señor puede usar lo que nuestro enemigo trae para nuestra destrucción, para nuestro bien. Aún así, no he conocido a nadie que realmente declare y crea que el Señor es su luz y su salvación, que viva en temor. Hijos de Dios, o creemos que Dios es nuestra salvación o no. No podemos estar en dos lugares a la vez. O estamos con temor sin paz o estamos en paz sin temor. Con esto no estoy diciendo que el temor no pueda tentarnos. El temor golpeará constantemente nuestros corazones. Pero o le creemos a Dios o le creemos al temor. Yo viví con ansiedad y tuve ese terrible compañero de cuarto o inquilino en mi corazón por algún tiempo. Sé que es vivir con ansiedad y por eso les digo que o deciden desalojarlo en sus corazones y confiar en Dios o van a vivir toda la vida con ese inquilino. ¿Cómo empiezan a hacer eso? Oren este versículo una y otra vez hasta que lo crean. Declaren el Salmo 27 sobre sus vidas cada hora que estén despiertos hasta que se convierta en parte de sus corazones. A veces me sorprendo ver cuántos cristianos prefieren pasar tiempo en terapia en lugar de orar. Con eso no les estoy diciendo, mis hermanos, que la terapia sea mala. A veces la necesitamos. Pero por favor, no reemplacen la oración con terapia, porque les garantizo que si lo hacen, nunca se librarán de sus problemas. La terapia les enseña cómo vivir con sus problemas, pero no cómo eliminarlos. Dios es el único que verdaderamente puede sanar nuestras almas. David declara que el Señor es la fortaleza de su vida. En la época de David, una fortaleza era un lugar fortificado donde el enemigo no podía atacar a la gente que estaba dentro de esta fortaleza. Para que un enemigo entrara en ese lugar, tendría que derrotar a todas las personas que la defendían. También tendría que destruir los enormes muros que la rodeaban y abrir todas las puertas que protegían el lugar.
¿Cómo puede nuestro enemigo derrotar a nuestro Dios? Si Dios nos protege, no hay nada que pueda tocarnos. Mis amigos, un día en El Salvador, mi familia y yo vimos cómo Dios impidió que la guerrilla prendiera fuego a un autobús, no una vez, dos veces, sino que tres veces para protegernos. Incluso arrojaron una bomba en el tanque de gasolina del autobús y aunque lograron volar el techo de este autobús, no pudieron prenderle fuego. ¿Por qué? Porque Dios fue y es nuestra fortaleza. En Él estamos protegidos. No hay ninguna razón para que nosotros, los hijos de Dios, vivamos en temor. Pero David continúa diciendo, cuando los malvados avancen contra mí para devorarme, mis enemigos y adversarios tropezarán y caerán. Noten aquí que David entendió que los enemigos avanzarían contra él, porque no dijo si los malvados avanzan contra mí. Dijo cuando los malvados avancen contra mí. El enemigo, mis hermanos, usará personas para venir en contra de ustedes. Pero incluso si logra avanzar en su persecución contra ustedes, tropezará y caerá. No tienen idea de cuántas veces la gente se ha levantado contra mí, tratando de meterme en problemas, y cuántas veces Dios me ha protegido en contra de esos enemigos. En la mayoría de las situaciones, mis enemigos terminan en problemas y avergonzados. Mi hermano, si estás pasando por una situación en la que la gente intenta meterte en problemas y tú sabes que eres inocente de lo que te acusan, utiliza este salmo para orar por la situación. Mis hermanos, dejen que Dios haga caer a sus enemigos. No importa cuánto dinero, cuánto poder o cuánta influencia tengan sus enemigos, si declaran a Dios su protector, ellos van a caer. Ahora, David continúa pintando los peores escenarios jamás vistos. Continúa diciendo, incluso si un ejército me asedia. Tú y yo sabemos que el ejército de Saúl a menudo asediaba a David, pero en este salmo David declaró que aunque sus enemigos lo rodearan, él no iba a temer. Él dijo, mi corazón estará en paz. ¿Por qué? ¿O cómo será eso? Sencillo, porque David sabía que Dios era su luz, su salvación y su fortaleza. Tengan en cuenta que en este salmo David no está tratando de explicar cómo Dios lo salvaría de ese ejército, cómo haría caer a sus enemigos o incluso cómo lo iba a proteger. Amigos míos, ese es el problema de Dios, no nuestro. Por favor, nunca pierdan el tiempo tratando de descubrir cómo Dios los sacará del apuro. Cuando hacen eso, no solo están perdiendo el tiempo, sino que también están tratando de ayudarle a Dios a hacer algo que ustedes no pueden y Él no necesita. Entonces David continúa y dice, aunque la situación en mi contra empeore, no perderé mi confianza en Dios. A menudo, mis amigos, pasamos de una situación difícil a una imposible, pero ni siquiera eso es motivo para perder nuestra confianza en Dios. Dios está en el negocio de resolver situaciones imposibles. Cuando un médico les diga que no podrán concebir, mis hermanas, escriban una nota para invitar a ese médico a la dedicación de su bebé. Cuando alguien les diga que no terminarán la escuela, agreguen a esa persona en la lista de invitados para la fiesta de graduación. No para hacerlos sentir mal, sino para compartir su testimonio con ellos y ayudarlos a ver el poder de Dios. Mi profesor de oratoria en la escuela bíblica, quien me dijo que nunca podría predicar ante una congregación inglesa, estuvo sentado entre la audiencia la primera vez que prediqué en su iglesia en inglés. Dios se movió en ese lugar ese día y muchos fueron bendecidos. Pero toda la experiencia a mí me enseñó que cuando Dios es nuestra salvación, no importa lo que el diablo nos diga o intente hacer en contra de nosotros, Él no puede detenernos ni a nosotros ni a los planes que Dios tiene para nosotros. Entonces, sigan adelante y comiencen a orar el Salmo 27 sobre sus vidas. Enséñenles a sus hijos a orarlo y les prometo que pueda tomar algún tiempo para que sus corazones lo crean o su situación cambie. Pero una vez que establezcan en sus corazones que Dios es su salvación, sin importar sus enemigos o lo que ellos hagan, tampoco importa lo que enfrenten en la vida, porque sus corazones permanecerán en paz y Dios los librará del mal.
Gracias por el tiempo que me dedicaron hoy. Si tienen alguna pregunta sobre nuestro ministerio o necesitan que los apoyemos en oración, escríbanos a info@globalgraceministries.com.